Como les decía, damos paso ahora al panel sobre la cohesión y la movilidad social en la política de desarrollo social, perspectivas internacionales y situación en México. En este panel buscamos revisar el concepto de cohesión social y cómo promover políticas con este enfoque puede contribuir a mejorar el capital social, la inclusión, el respeto a los derechos de todas y todos los ciudadanos y la confianza. Tendremos oportunidad de platicar sobre la movilidad social y sobre cómo garantizar los mismos derechos para todas las personas, sin discriminación por género o por otras características. Voy a ceder el micrófono al doctor Patricio Sepúlveda, profesor de tiempo completo del Departamento de Estudios Generales, quien nos hará favor de presentar a nuestros invitados y de conducir este panel. Buenos días. La verdad me siento profundamente honrado de estar acá con ustedes y pues ante tan distinguidos compañeros. Gonzalo llegó a las 5 de la mañana y pues es de reconocer que haya estado acá presente. Anoche a mí me sacaron una muela, así que reconozcan también que estoy acá, a pesar de que me hayan sacado una muela. ¿No se escucha? Bueno, esperemos que se escuche ahora. Voy a evitar todos los prolegómenos posibles para que podamos entrar directamente con nuestros expositores. Yo solamente fui encargado de coordinar la mesa para este tema que es tan significativo, tan importante y que posiblemente sea también muy polémico. Y si no, ustedes no vinieran animados de la polémica, pues yo intentaré introducir a esa polémica o a una provocación. El nombre de esta mesa es la cohesión y la movilidad social. Y la primera cuestión que diría yo que uno puede constatar solamente con la percepción de la realidad es que no existe ni cohesión ni movilidad social. Y si existe alguna movilidad social, no es en ascenso, sino es en descenso. Lo que está ocurriendo en el planeta y en nuestro país es que nos empobrecemos. Se enriquecen unos. Dice Stiglitz, el 99% de la población de este planeta carece de propiedad privada. Y el 1% tiene el total o casi el total de toda la riqueza. No puede haber cohesión social, por lo tanto, en una sociedad en donde la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta viven entre la pobreza y la miseria, o la angustia y la desesperación. Perdón, disculpen porque esto de ser breve me desordenó un poco las ideas. En una entrevista, sacerdote o partidario de la teología de la liberación brasileño, Francisco Chico Whittaker, dice que la cuestión que hay que realizar no está tan claro en lo que plantea Stiglitz del 99% contra el 1%, como también lo plantean los que llamaron a ocupar Wall Street, sino está en el que hay un 1% de nuestra población que más o menos tiene conciencia de lo que está ocurriendo, un 1% que tiene toda la riqueza y un 98% de la población que es indiferente a lo que está pasando o vive marginalmente con respecto a esto. Bueno, si se puede hacer una predicción, entonces pienso yo, es que nos acercamos más a una especie de apatía general, a un empobrecimiento general del planeta y a un crecimiento o pérdida de sectores medios sociales que van empobreciéndose, pauperizándose o proletarizándose en los mejores casos. Paso a presentar pues a mis distinguidos compañeros de mesa y lo voy a hacer en el orden que me entregaron en la información. El doctor Francisco Vincenti, gracias doctor por estar acá, es experto en el tema y esperamos de él aportes y medios que nos permitan entender mejor el problema. La doctora María de la Paz
López Barajas, gracias doctora, y el doctor Roberto Vélez Grajales. También me propusieron de que esto fuera no una exposición, sino más bien un diálogo entre los compañeros que están para hacer la presentación del tema. Creo que podría ser más ágil y más adecuado. Igualmente, pues, la participación de ustedes con preguntas, intervenciones o proposiciones para el tema. Yo pensé que me iba a encontrar con más alumnos del ITAM. Veo que somos, bueno, yo mayor, porque me parece de todos los que estamos acá, pero todos estamos en nada más una madura, y me hubiera gustado también que en este tema estuvieran muchos estudiantes del ITAM. No sé si hubo suficiente difusión, pero bueno, cedo la palabra. Entonces, el orden, no sé si hay un orden, doctora. Pues habíamos propuesto que el doctor Vincent iniciara con el tema de cohesión social, si lo que hacía, después pase. Buenos días, agradecido, motivado. Muchas gracias a María por la invitación. Y como ustedes bien han podido observar de las exposiciones del doctor Gonzalo, en la medición multidimensional de la pobreza, el último capítulo era cohesión social, y justamente se habló de todo menos de esto de la cohesión social, porque es un tema efectivamente que está, como decía el doctor que me introdujo, un tema que está pendiente, es un desafío que se diría trascendental. Y una buena noticia es que hemos logrado, yo coordino un programa que se llama Laboratorio para las Políticas Públicas sobre Cohesión Social, de la financia la Unión Europea en acuerdo estratégico con el Estado mexicano, el Gobierno de México. Y justamente se empieza por definir qué es cohesión social, y digamos en la presentación se trata de hacerlo. De alguna forma nace un poco esta cooperación México-Unión Europea desde la cumbre de Guadalajara hace ya unos años, y define esto como un punto central de intercambio de experiencia y buenas prácticas para hacer dialogar justamente estas buenas prácticas con las políticas públicas para incidir en este tema de la cohesión social. Digamos, ustedes han visto ya todas las cifras que dio Coneval, su director ejecutivo, que están clarísimas. El maestro que nos introdujo también dice claramente cuál es el problema, digamos, no solamente de México, de muchos países, no solamente de América Latina, y a paso agigantado de Europa se está acercando a esto, donde las desigualdades, la inequidad son los temas fundamentales. Se están creando modelos, digamos, de convivencia, modelos económicos, que son fábricas de pobres y fábricas de desigualdad. Y cuanto más eficiente hacemos el modelo, obviamente más produciremos esto. Así que en la última pregunta, ¿qué pasará en los 15 años? Si hacemos más de lo mismo, pensando tener resultados distintos en la definición de locura, de 15 años seguramente tendremos empeorado todos los índices que tenemos. Para lo cual el cambio fundamental es, desde mi punto de vista, un cambio de paradigma. El cambio de paradigma es, digamos, reconocer en qué estamos. Si en una situación compleja nosotros queremos darle respuesta simple, simplificación de la realidad, obviamente que los resultados van a ser siempre lo mismo. El cambio de paradigma implica efectivamente una toma de conciencia del ser humano como tal, como miembro de una humanidad, de un contexto que hoy en día está mucho más cerca porque estamos hablando de una globalización, entonces de una civilización. Quiere decir que la respuesta desde México, desde Italia, desde Chile, desde la China, tiene que ser la respuesta a una crisis de civilización que nos está abarcando siempre más y a la cual lamentablemente no tenemos las respuestas adecuadas. Cuando me invitaron a ser parte, digamos, de esto, el diálogo entre el gobierno, el legislativo, etcétera, además con un programa que era una colcha de retazos para dar respuesta a estas carencias, yo me permití decir, mira, la primera persona que quisiera invitar era el profesor Edgar Morán, un sociólogo, sobre el tema del pensamiento sistémico, del análisis de la complejidad, y lo invité donde en el Senado de la República con
invitando a una serie de presidentes de las comisiones a decir, señores, si a partir de esta dialéctica, este debate, podemos transformarlo operativamente en política, seguramente le estamos apuntando a pensar una solución al problema. Si no hacemos esto, repito, seguramente haremos muchas cosas, pero la realidad ni siquiera se va a enterar de este tema. ¿Por qué hablo de esto? Porque en economía del tiempo, tal vez para ser provocador, efectivamente, que sea un diálogo, que esto seguramente lo tendrán después en las páginas web o lo distribuirán, que sería la definición conceptual. Para simplificar, cohesión social tiene que ver con proceso de inclusión social, pero el tema fundamental es un sentido de pertenencia. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos? Sentido de pertenencia es de abajo hacia arriba dar soluciones. Gonzalo hablaba de la ciudadanía activa, responsable, del tema de fundamentar todo la exigencias, crítica exigente, la sociedad crítica exigente, para dar una respuesta a unos derechos fundamentales, plasmado en una constitución de la República, hacer verdades, ¿qué cosa? Un pacto social, un acuerdo de convivencia. Nosotros, ¿quiénes somos? Aparte del momento donde sí, automáticamente todos nos sentimos, el gol que hace México en el Estadio Azteca, todos nos sentimos parte del cielito lindo, de este sentido de pertenencia. ¿Cómo a partir de este momento tan sublime y lo transformamos en la realidad, tiene que ver entonces con cómo sentimos nosotros como seres humanos? Y yo quiero hacer un paralelo, porque pareciera que en lo individual, humano y personal actuamos o nos centramos en una cosa. Cuando hablamos del bien común, cuando hablamos del conjunto, de la sociedad, de la comunidad, pareciera esquizofrénicamente que somos otra cosa, tenemos otros criterios. Lo mismo cuando vamos a la iglesia y salimos, peca y reza, empata. Entonces, el ser humano como tal, ¿cuánto es disfuncional? ¿Dónde va a un psiquiatra? Al psiquiatra le dice dos cosas. Yo tengo un problema que amo, que no me ama, no sé qué. Entonces creo que la pregunta de fondo que le hace dice, ¿tú amas por necesidad o amas por valor? Entonces ya, espérame, yo te amo porque te necesito. Entonces creo una dependencia, una codependencia. Entonces me hace falta, me dejó el despecho, entonces terapia de desapego. Bien. Esto lo sabemos, seguramente todos lo tenemos adentro. Ahora hablamos como ciudadano, ser humano, que actúa en una... Entonces es lo mismo, hablamos de carencias, ¿okay? Ahí está la fotografía que nos dio Gonzalo. Las necesidades. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No en México, en todo lado. Los grandes asesores, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, Naciones Unidas, Unión Europea, dicen, gerenciamos problemas. Es decir, estamos siempre de atrás, el problema de la pobreza, de la violencia, de la discriminación, Entonces, parches, hagamos eso. Pero ¿quién lo hace? Uno, profesionales de la política, que tiene que estar, para lo cual, el día que resuelve el problema ya no tienen trabajo. ¿Cuál es el gasto público que nosotros hacemos para gerenciar problemas? Respuesta, delito, cámaras, gasto. Más policía, estamos viendo estos días. ¿Cuál es el grave problema? Más policía, más gendarmería, más ejército. Estamos siempre detrás. Entonces tenemos modelo económico efectivo, que es el narcotráfico, que genera ingresos, que reparte, que planifica, que sabe, que tiene unidad de mando y es efectivo. Y tenemos la respuesta, la que ustedes bien conocen aquí en esta realidad. Entonces yo digo, queremos construir cohesión social, queremos promover inclusión, sentido de pertenencia, tenemos que repensar el pacto social, un pacto, un acuerdo sobre la convivencia, quiénes somos, y en la responsabilidad de cada uno. Si nosotros, ante esta avalancha de problemática, obviamente, ¿qué hace uno? Se encierra, ojalá que a mí no me pase. Rejas, barreras, guardaespaldas, avioneta, helicóptero. Un querido amigo que iba a la oficina, piso 18, en Santa Fe, me invitó a la oficina. Digo, ¿podemos ir a tomar un café? Era el problema de seguridad. Del rancho va en helicóptero a su oficina, 18, llega al 17, ve México de allá, se regresa. Digo, maestro, ¿crees tú que esto es felicidad? Porque pues, tiene que ver algo, porque el Señor nos dio esto como gran objetivo en nuestra vida. Entonces, digo, gerenciamos problemas
o hacemos gestión del riesgo social. Quiere decir, reaccionamos a problemas o somos proactivos y anticipamos las situaciones de conflicto que sabemos que se pueden dar. La pregunta es, ¿tenemos un bono demográfico? Esto puede ser una gran oportunidad para México o un gravísimo problema. Después de la expresión de Gonzalo, obviamente, dice, mira, te respondo pasado mañana, porque ya lo veo como gran problema, porque este es mi paradigma, carencia del problema. Esta es una gran oportunidad que tiene México, pero tiene que, esta conciencia de esta gran oportunidad nos tiene que animar, tenemos que hacernos fuertes, porque si estamos avalanchados, llenos de avalancha, porque a mí me dieron unas estadísticas, son dramáticas, deberíamos casi decir, cerramos y veámonos. y no es así, porque todavía México existe, pero la gente se hace por encuesta de felicidad y dice que México sí es uno de los porcentajes de personas más felices. Será solamente por tequila, no creo, porque sería, digamos, una alienación. Pero sí me preocupa que la medida, legalizamos la marihuana, claro, entonces, ¿qué veo como modelo? Entonces, una serie de zombies, hay zombies ahí que fuman un poco. Quiere decir que de los 7 millones de ni trabajan ni estudian, no sé cuánto de esto le damos marihuana, cuánto de esto. Esto es una sociedad que puede ser sostenible, repito, no estamos hablando de México, estoy hablando de Italia. Yo hablo de mi país, cuya crisis es igual o peor, porque además la mayoría de lo que Gonzalo mencionaba, que están fuera del circuito formal, todavía tiene cierta serenidad gracias al valor ancestral que tiene, la resiliencia de cómo resuelven esos problemas, y esto es un valor del cual tenemos que aprender. Las sociedades que tuvieron estado de bienestar hoy en día sufren porque su angustia, ¿cómo me muero? ¿Yo me muero sanamente o me muero enfermo? La gran suerte es si me muero sano, pero los otros piensan que se muere de enfermedad, entonces el seguro ya no es igual, y esto quiere decir que hay una decadencia desde el punto de vista de la actitud personal. Entonces quienes están trabajando mucho ahora son psiquiatras, son otro tipo de actividades. Quiere decir, señores, que yo hablaría justamente a los jóvenes del bono demográfico. Esto tiene que asumir esta responsabilidad. Decía un filósofo griego, lo que le puede pasar a la persona inteligente de ser manejado por idiotas. Idiotas son aquellos que estaban afuera de la ciudad, digamos, en una palabra griega, pero cuál hay que asumir esta responsabilidad de participar, de ser parte de las soluciones. Yo recuerdo hace años que trabajar en el sector público en mi país era digno, el gran desafío era un cargo de ser director general de un servicio público. Al sector privado iba aquel que no era capaz de superar los concursos públicos. ¿Por qué? Porque los cargos eran dignificados. El maestro era digno, se entraba, la gente se levantaba de pie, no por una cuestión de temor reverencial, era porque por un respeto, y el Señor, acorde a esto, daba el mejor de sí, daba lo mejor de sí, para que, entonces todo era círculo virtuoso. En un momento todo esto se rompe, pero entonces parte, si podemos conversar un poco sobre las soluciones, es dignificar, ir hacia los recursos no convencionales, aquello que nosotros tenemos adentro y que cuanto más lo usamos más se multiplican, versus los recursos convencionales que se gastan por usarlos. Entonces, palabras que no son palabras, son valores, conceptos de solidaridad, de paciencia, de compromiso, son lo que tenemos que hacer. Entonces, yo haría una comparación, volviendo a la persona que es más fácil. Tenemos los vicios capitales, tenemos las virtudes cardenales, de acuerdo a esto que hablábamos, no sé si de catequismo, si nosotros entonces cambiamos el paradigma, en lugar de gerenciar problemas, gerenciamos la gestión del riesgo social. En lugar de trabajar por necesidades, trabajamos por valores. Es a partir de los valores que nosotros podemos construir soluciones. Entonces, el derecho fundamental en la Constitución, veámoslo como un valor, que sí, como derecho hay que seguirlo, pero como valor hay que practicarlo. La responsabilidad y el derecho están de la mano, honor y donori, van de la mano. Y esto es una decisión personal. No podemos decir, de nuevo, si ya trabajamos, es que mi marido, es que el otro, es que el gobierno, es que, no. Tu decisión es, yo soy responsable. Yo soy responsable. Entonces, necesita algo, búscalo.
que alguien te ama, dígaselo, pero desde la responsabilidad de cada uno de nosotros y no desde la necesidad que alguien me resuelva el problema. Si no tenemos este cambio de actitud, la cohesión social será una mera quimera, porque esto es una forma de vivir. Entonces, aquí seguramente ustedes van a encontrar fórmulas que he tratado, que tengo que ver con, y es la buena noticia, y creo que gracias también a la visión estratégica del director de Coneval, de Gonzalo, estamos casi terminando ya un acuerdo entre Coneval y INEGI, apoyado por el Laboratorio de Cohesión Social, de estudiar un sistema de indicadores para medir la cohesión social. Porque no es un indicador, como el avión, tú una máquina compleja no puede solamente con el medidor de aceite y de agua, tiene que ser un sistema, un tablero. Si logramos esto, el salto cualitativo va a ser inmenso. ¿Por qué? Porque las políticas públicas van a estar evaluadas y medidas no solamente por la carencia, sino por este cambio cualitativo. Y esto, de verdad, si lo logramos, yo creo que hacemos, y sería la primera vez además en el mundo, porque CEPAL ha hecho, y ahí está un poco la síntesis, el marco de referencia para medir la cohesión, lo ha hecho en el tema de brechas, de instituciones, de apoyo ciudadano, con indicadores objetivos y subjetivos, cualitativo y cuantitativo, pero no ha sido aplicado en ningún país. La OECD está estudiando esto. Si lo hacemos en México, es una decisión política importante. Si pasamos, por ejemplo, esto, si pasamos a la otra, el círculo virtuoso de la cohesión social, quiere decir una política de cohesión social, el marco de gobierno que con perspectiva de cohesión tiene que ser transversal, coordinada e integral. Los medios de cohesión son, la otra, mecanismos de participación y fomento del capital social, esta capacidad de trabajar juntos para lograr objetivos comunes, de nuevo como valor, no solamente como medición. De ahí el famoso estudio que hizo en Italia, donde se dice el sur y el norte. ¿Por qué el norte es más desarrollado? No es porque un poco estaba más cerca de Europa, como el norte de México y más cerca de Estados Unidos, pero había capital social, quiere decir respuesta de economía social, y es el gran miedo que tenemos que perder. En ciertas realidades territoriales en México, donde la empresa de capital no ve productivo entrar, porque tiene otro tipo de respuesta que hay que darle el business plan, pero la empresa social sí puede ser eficaz y efectiva. Entonces, y me poner a competir la empresa social con la empresa de capital genera riqueza, genera prosperidad y aumenta los ingresos. Pero tenemos que perder el miedo a esto. Las cooperativas no es un sistema comunista. En Italia las cooperativas son multinacionales. La Emilia Romagna, la que está en la frontera con Austria, hoy en la crisis europea, estas regiones que han centrado su desarrollo en economía social no tienen crisis, porque su capital es el capital social, son sus cooperativistas. La otra cierra y se va porque es más barato producir en Bosnia o en Herzegovina, donde sea. Mientras ahí se crea. Y se crea no busco empleo, jóvenes, creo empleo y creo las condiciones para hacerlo. Entonces esto enfrenta brechas sociales, los objetivos de la cohesión es paz social, igualdad de oportunidades, Gonzalo lo explicó, le añadiría el pacto social, el acuerdo de convivencia, y esto obviamente como resultado de la gestión aumenta la cohesión social, como círculo virtuoso para simplificar, políticas públicas, ciudadanía activa. En un momento, dice, rompemos la ecuación origen-destino, alguien que nació en Coazzala no tiene por qué morir en Coazzala en las mismas condiciones. Esto de introducir el concepto de movilidad social, que seguramente se va a profundizar más, es un tema que está directamente relacionado con el tema de la cohesión social, es el cambio de paradigma, y la movilidad social tiene que ver justamente, ahí tenía yo una lámina, tal vez después de esto, más o menos se ve en el mundo, desde países como México, Chile, Estados Unidos, etc., hasta Dinamarca, qué porcentaje puede superar en un 100% su nivel inicial de salario, qué porcentaje lo hace en un porcentaje inferior. Se ve que, digamos, en el caso de México la situación puede mejorar muchísimo. ¿Qué hemos hecho en la concreta?
efectivamente, no sé si es coincidencia o no, logramos un acuerdo entre Oportunidades y INAES, diciéndole, señores, ya sabemos que Oportunidades solamente da beca, que crea una dependencia, de nuevo, del becario, que dice, ¿cómo hago a seguir y yo teniendo beca? Básicamente dice, no tengo oportunidad de empleo, me puede becar el resto de mi vida, c'è una especie de pensionado ya a los 18 años. Entonces, y además mucha gente ahí se lamentaba porque el tipo, con un tipo un poco más de estudio, se iba de su territorio, ya drenando capacidad instalada en su territorio. ¿A dónde iba? Aquí, a la ciudad. ¿Qué hacía? No encontraba mayor cosa, marginalidad urbana, vicio, lo que todos conocemos. Regresaba con el aprendizaje, ¿no?, de lo urbano y con los problemas propios del vivir precariamente, creando más problemas. Entonces, en esta alianza, estrategia, dijimos, tomamos 4 situaciones en los Altos de San Cristóbal, en Chiapas, en Cuetzala, en la Sierra de Puebla, en Ciudad Juárez, urbano, y en una zona rural de Oaxaca, para ver cómo le damos destreza y habilidades a los jóvenes de Oportunidades para que tengan la oportunidad de presentar programas de emprendimiento juvenil, y teníamos ya pronto el INAES con la capacidad de financiar esto. Esto está dando resultados. Sobre la base de esto se hizo una mesa de reflexión. Hoy hay una transformación de Prospera, pero efectivamente, como dice Gonzalo, vemos si estas 2 facilidades no pueden pero quedar sin fin a sí mismo. ¿Cuál era el tema de fondo que fue la condición que pusimos para este acuerdo? Tenemos que dar condiciones de desarrollo económico local. El territorio tiene que ser el paradigma en el cual los jóvenes se insertan, pero tenemos que crear las condiciones del servicio a la producción en el territorio. Esto fue la diferencia. Entonces estamos haciendo agencias locales de desarrollo local e emprendimiento juvenil para crear este círculo virtuoso. Ahí está, bueno, la presentación, el proyecto en los territorios, etcétera, etcétera. Bueno, y al final, la última cambio de paradigma, lo introduje antes, lo vuelvo a repetir, hay 2 racionalidades para construir realidad social. Una, centrar su atención en la respuesta a los problemas sociales, que esta es de carácter reactivo y negativo, y la otra es de carácter positivo, no parte de los problemas, sino de los ideales de la sociedad. Implementa política orientada a la gestión del riesgo social y tiene consecuencias en la vida de las personas, organización jurídica, gasto público y nivel de convivencia. Y el fundamento principal de la protección de los derechos humanos, generación de confianza y esperanza, sobre todo en los nuevos actores, familia y joven. Último punto, desafío articular Estado, mercado y familia, fundamental. La familia, no tenemos sistema de protección de la familia como tal, de la funcionalidad de la familia. Una familia disfuncional provoca en lo particular todos los problemas de adicciones, de drogadicción y de marginalidad que tenemos en toda nuestra sociedad de la civilización occidental. Gracias. Le doy la palabra ahora a la doctora María de la Paz Barajas. Para ser mal educado, le quisiéramos pedir a los siguientes ponentes si pudiéramos ser más breves para que tuviéramos más tiempo. Qué suerte que no me dijo. Disculpe, doctora. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, a Claudia, a Ana María. Es realmente un honor compartir con ustedes esta mesa. Y muchas gracias también por el doctorado. No soy doctora, pero bueno, quiero empezar esta intervención muy rápidamente. Yo tenía preparadas aquí unas notas, pero bueno, la exposición de Gonzalo y también del doctor Vicente creo que ponen sobre la mesa algunos de los temas que desde el lugar donde yo trabajo, que es la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, pues han puesto sobre la mesa algunas cuestiones que resultan fundamentales para entender el desarrollo y para entender las políticas sociales y el combate a la pobreza. Y aquí se han planteado algunas serie de cuestiones. Creo que yo voy a hacer una reflexión también un poco
provocativa y para que podamos tener más un diálogo, desde el trabajo que hacemos en Naciones Unidas en relación con los derechos. Me referiré específicamente a un aspecto crucial en el desarrollo y la superación de la pobreza, como lo ha mencionado ya Gonzalo, los derechos humanos, pero en este caso lo haré desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres, que también son derechos humanos, y de la condición social, ¿verdad? Porque lo enfatizo porque muchas veces pareciera como que los derechos de las mujeres son otros derechos, son los mismos. Lo que ha ocurrido, ¿verdad?, es que hemos tenido que enfatizarlos, hemos tenido que traerlos a la discusión, porque recuerden ustedes, antes hablábamos de los derechos del hombre, ¿no?, y del ciudadano. Entonces hubo que cambiar esa perspectiva y traerla a la esfera de la discusión pública. ¿Cuál es la convención más amplia de derechos humanos para las mujeres? Pues la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer, mejor conocida como la CEDAW, que es una convención vinculante para nuestro país, es una convención obligatoria para quienes la han firmado, y bueno, y en este caso de la CEDAW para quienes la han ratificado, lo que quiere decir que hay un mecanismo de seguimiento de cómo se va aplicando esta convención en los países signatarios. ¿Qué tiene que ver todo esto con la cohesión social? Todo. Porque cuando nos referimos a la cohesión social, no voy a entrar en la polémica de las dificultades de la definición, hay una referencia que les podemos dejar del documento que realizó la CEPAL en 2007, que se llama Cohesión Social, Inclusión y Sentido de Pertenencia en América Latina, y el título lo dice todo. Hablamos de cohesión social y vemos la otra cara de la moneda, la inclusión. Lo vemos también desde el sentido de pertenencia, un sentido de pertenencia que va de lo individual hacia el colectivo, pero también como mecanismo, como un mecanismo para entender cómo nos relacionamos y cómo desde algún lugar nos sentimos o no parte del conjunto social al que pertenecemos. ¿Y por qué digo que la CEDAW tiene que ver mucho con estos elementos? Bueno, la propia CEPAL da algunos elementos, aunque estas definiciones no son del todo claras. Habla así de un sustrato común, de un concepto multidimensional con afinidad con otros conceptos. Lo ve si uno mira el documento, que es muy citado en la literatura de cohesión social, se suele equiparar con su sentido, con los mecanismos para la cohesión social, y con frecuencia también se le describe en sus resultados e incluso en sus consecuencias. Y cuando la CEPAL asume este concepto, que es muy abarcativo, heterogéneo, multidimensional, desde algunas de sus nociones, nos dice que el uso y cuidado de espacios comunes, como la ciudad, el medio ambiente, o el acuerdo respecto a ciertos valores de convivencia, tales como la tolerancia ante la diversidad y la reciprocidad en el trato, o la participación más amplia en instancias de deliberación y en la expresión pública de aspiraciones y versiones del mundo, el combate a la violencia doméstica, y lo subrayo porque así lo cita, violencia doméstica, la humanización de los principios de espacios de socialización, como la familia, el vecindario, el trabajo, la escuela, y el acceso a los productos culturales. Todo esto, todo este conjunto de cosas que cita la CEPAL, pues es lo que está en la base de ese acuerdo común para funcionar como sociedades. Claro, es muy difícil medir todo esto, por supuesto que es un desafío, pero yo quisiera ver todas estas definiciones desde la mirada de los derechos. La pregunta es,
¿cómo podemos sentir pertenecer a una sociedad, a la comunidad, a una familia, cuando las desigualdades están tan exacerbadas? Y aquí el tema es la desigualdad, como muy bien lo planteaba Gonzalo. A mí me llama mucho la atención escuchar siempre los discursos sobre la igualdad, la inclusión, sin que esté presente esa desigualdad que es estructural en nuestra sociedad y que es la desigualdad de género. Porque no estamos hablando de una desigualdad de un pequeño grupo o de minorías, estamos hablando de la desigualdad entre la mitad y la otra mitad de la población. Y en ese sentido, cuando nos planteamos inclusión, el tema de la inclusión o el tema de la movilidad o el tema de la equidad, como se suele decir, pues estamos hablando de los conjuntos de población que en este caso pues somos mayoría, no en términos poblacionales somos una estricta mayoría, aunque sea por un 2% en el mundo, pero no se incluye por lo general el tema de esta desigualdad. Y bueno, Gonzalo nos hablaba de todas las dimensiones que tiene la dimensión de la pobreza. A través de la ley de desarrollo social se perfilan varias medidas que tienen que ver con cómo podemos medir esa pobreza. La ventaja que tiene esa ley es que habla de al menos todas esas medidas que nos presentó Gonzalo. La cohesión estaba al final, ciertamente, en ese sentido creo que es importante subrayar, pero dice la ley al menos estas dimensiones. Pero la dimensión de género no ha llegado. No ha llegado a las mediciones, no ha llegado a la política pública, hay esfuerzos. Y esto creo que es muy importante subrayarlo. Hay muchos esfuerzos. México es un referente a nivel latinoamericano en los avances que tenemos en materia normativa. Y eso ya es un gran avance. México hizo la reforma al artículo 1 constitucional en julio de 2011, elevó a rango constitucional los derechos. La convención, esta que menciono, la CEDAW, está elevada a ese rango, de tal manera que esto de entender las desigualdades desde la óptica de género, desde la discriminación contra las mujeres en todos los órdenes, es ya parte de nuestro basamento jurídico. Y esto ha desprendido muchas transformaciones. Tenemos hoy un Plan Nacional de Desarrollo que transversaliza el enfoque de género, pero no de manera simplemente propositiva, sino como mandato. Este Programa Nacional de Desarrollo habla de la igualdad sustantiva, que es un concepto que en México simplemente estaba totalmente desdibujado, y es el concepto de la igualdad que tiene la CEDAW precisamente. ¿Qué es la igualdad sustantiva? Bueno, pues la igualdad sustantiva es la igualdad en los hechos, que requiere de una igualdad de jure, que requiere de un andamiaje normativo, igualdad en el derecho, igualdad frente al derecho, que no es suficiente. Necesitamos que desde la política pública se lleven a cabo acciones concretas para que esa igualdad se dé en los hechos. ¿Qué significa esto? Significa, y la propia CEDAW lo establece, que el Estado está obligado a actuar para que esto ocurra. Y fíjense ustedes cómo este concepto de igualdad sustantiva lo hemos visto solamente a través de las cuotas. Gonzalo mismo, el indicador que nos presentó fue un indicador de participación política, porque es lo que solemos ver cuando hablamos de igualdad en los hechos.
esas famosas cuotas en términos de participación política, y que muchas veces mucha gente piensa que son discriminatorias. La propia CEDAW dice, no, estas acciones afirmativas o estas cuotas que en la CEDAW se les denomina medidas especiales de carácter temporal, que son medidas porque son intencionadas, que son especiales porque tienen un propósito de política pública, y que son temporales porque tienen que desaparecer una vez que se logre el objetivo. Eso lo vemos en las cuotas, y muchas veces incluso las propias mujeres dicen, no, yo no llegué por cuota. Bueno, pues claro que llegamos por cuota y las capacidades están allí. Lo que pasa es que las mujeres no se las miran. Y sí hemos tenido avance en la parte normativa, tenemos la paridad en la Constitución, acabamos de tener una resolución muy importante del tribunal, de un tribunal regional para Coahuila, y por primera vez en una entidad federativa se ha superado la paridad. Coahuila tiene hoy un congreso más allá de lo paritario, 52% de mujeres en el Congreso. Noticia reciente que va a sentar precedentes. ¿Por qué es importante? Porque efectivamente estas medidas, y como lo señaló Gonzalo, como el Laboratorio de México y la Unión Europea de Cohesión Social señalan, las medidas afirmativas son un mecanismo muy importante para corregir desigualdades en general. Y son muy importantes para corregir esas desigualdades históricas de discriminación contra las mujeres. Pero no son exclusivas del ámbito político. Son necesarias en toda la política social. Y por eso creo que es muy importante hacer la conexión con estos conceptos de cohesión e inclusión, incluso de movilidad social. Aquí se señaló que qué importante o qué repercusiones podría tener la dinámica demográfica en términos de la política social. Pues mucha. Ya sabemos que la demografía, la dinámica demográfica de nuestro país, pues nos impone muchos desafíos. Estamos en un momento histórico respecto al bono demográfico, es cierto, tenemos una población joven que puede, si hubiese los medios necesarios, si hubiera el contexto habilitador para que el bono se cobrara, pues tendríamos una oportunidad que no tienen ya los países envejecidos como los europeos. Pero tenemos el problema que ya Gonzalo bien citaba. Pero yo sumaría a este desafío demográfico un desafío adicional. Fíjense ustedes cómo nuestros países han invertido de manera muy importante en las mujeres. Tenemos mujeres mucho más educadas que en el pasado. Tenemos mujeres con mayores capacidades, con mayor salud, y el esfuerzo se nota en los indicadores. Pero no hemos sido capaces de recuperar ni el bono demográfico, ni ese bono de género que tenemos como sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque el desafío es muy grande. Tenemos una yuxtaposición, un traslape de roles, donde las mujeres ya no están más ocupadas exclusivamente de uno de esos roles que la sociedad les asignó, que es estar en la parte de la reproducción, están también en los espacios productivos. Eso ya parece irreversible y algo tenemos que hacer como sociedad. ¿Qué tiene que ver la transición demográfica y la transición epidemiológica? Mucho. Estamos envejeciendo, necesitamos más cuidados, la población requiere de más cuidados, por la población senescente que requiere cuidados especiales, dada la superposición también de la transición epidemiológica, donde tenemos más enfermedades crónico-degenerativas. Y nuestras sociedades no están pensando en el reto, en el desafío del cuidado futuro. ¿Qué tiene que ver esto con la cohesión social? Nuevamente todo.
Porque ¿cómo podemos sentirnos parte de cuando tenemos estos desafíos que tienen que ver con la familia, con los individuos, con las dinámicas demográficas y que tienen que ver con el papel y la condición social de las mujeres? Por eso, y como tenemos poco tiempo, pero quizá después podamos seguir, yo quisiera plantear dos cuestiones que creo que son fundamentales. Uno, que efectivamente desde la perspectiva de los derechos no podemos eludir los derechos humanos, que también son derechos de las mujeres. El derecho a la igualdad. La igualdad está planteada, la igualdad de género, como un derecho humano. La equidad no. La equidad raya más en la justicia social. Por eso, la CEDAW y las convenciones y el seguimiento que se hace de esta convención recomienda a México trabajar con el concepto de igualdad sustantiva. Porque nosotros como país podemos hacer mucho en la política social para corregir las desigualdades históricas, hacer más acciones afirmativas para acelerar el paso y lograr más rápidamente la igualdad. Ya nada más para terminar, les pongo un ejemplo, que no todo lo que es acción afirmativa tiene que ir por el camino de la política. Un ejemplo, ese citado programa, primero Progresa, después llamado Prospera, Oportunidades y ahora Prospera, tuvo una atinada acción afirmativa en sus orígenes, que casi nadie conoce, incluso gente que lo opera, el propio programa, y que es tener becas más elevadas para las niñas. Si fuésemos equitativos, daríamos un igual número de becas para las niñas y con los montos iguales. Pero el programa decidió que había que darle más a las niñas. No porque la diferencia pudiera hacer la diferencia, sino porque hay que hacer ese cambio simbólico que se requiere de que la gente conozca que las mujeres han tenido una exclusión histórica, que han estado fuera de, y que hay una discriminación ex ante, porque las oportunidades están allí abiertas, pero las niñas no las podían tomar. Y no las podían tomar porque los padres las retenían en casa, porque ¿para qué mandarlas a la escuela si pronto se iban a casar, si pronto se iban a embarazar y si podían cuidar a sus hermanitos menores? El programa ha corregido, ¿verdad?, esa diferencia histórica que teníamos en la educación básica, y bueno, lo pongo como ejemplo porque hay mucho que hacer en la política. Yo coincido con Gonzalo que ojalá no tuviéramos instituciones ni mecanismos dedicados exclusivamente para el avance de las mujeres. Eso lo alcanzaremos cuando no tengamos que estar demandando esa igualdad que todavía le falta mucho para que sea igualdad en los hechos. Muchas gracias. Me acabo de informar que la próxima sesión inicia a las 11:15, por lo tanto me imagino que se va a retrasar y los organizadores habrán tomado recaudo de que mantener pues el tiempo en este tipo de temas y de sesiones es difícil. Me nace también inmediatamente pues plantearles que los temas son de tal profundidad y de importancia que creo que la próxima reunión esto tiene que hacerse en el auditorio del instituto, con una mesa en donde estén los ponentes sentados en un sillón y puedan dialogar entre ellos y dialogar con los estudiantes del INAM y con todas las personas interesadas en estos temas, porque como no estoy como ponente sino como presentador nada más, me parece ver en los rostros de todos ustedes un interés profundo, no solamente de ser espectadores, sino también de cooperar en la reflexión sobre el tema. Bueno, dicho esto, pues yo espero que podamos tener otra reunión en donde contemos con todos los ponentes y más para enfrentar esto desde la perspectiva que nosotros tenemos en el INAM también de las cosas. Presento a Roberto Vélez Grajales, candidato a doctor
por la Universidad de Oxford. Muchas Problema gracias. de tiempo, doctor. Sí, de hecho yo también me voy a ahorrar los agradecimientos por la invitación y ya saben que se los agradezco mucho. Voy a ver hasta dónde me alcanza la voz y cuando no me alcance nada más les paso las estrellas. La que sigue, por favor. Qué bueno que pases tú o presentar antes que yo, porque así puedo comenzar con una cita que nos deja muy claro a qué nos referimos con inmovilidad social desde abajo, ¿no? Es decir, persistencia en la parte baja de la distribución. Y esto es una referencia a la novela de Laura Esquivel, Como agua para el chocolate. Así es como iniciamos el Informe de Movilidad Social 2013 del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y esto nos deja muy claro qué significa inmovilidad de la mala. Entonces, si ustedes recuerdan la novela, los que son muy jóvenes a lo mejor no la conocieron, pero si no la conocen, búsquenla porque vale la pena. Y si no, vean la película, pero en la película no van a encontrar esto. Entonces vayan a la novela. Todo se desarrolla, empieza la novela y un hombre va a ir a pedir la mano de Tita, la protagonista de la novela, y entonces se da un intercambio, una discusión entre la madre de Tita y Tita, ¿no? Y cito literalmente, dice: sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, y si es una mujer, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino, su origen fue su destino. Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito, es decir, no haber movilidad, la dirección de esas fuerzas desconocidas, accidente de cuna, que las obligaban a la una a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta absurda determinación. ¿Sí? Entonces, la que sigue, por favor. Creo que con eso queda muy claro a qué nos referimos cuando hablaba Paz de igualdad sustantiva, o si lo queremos transformar a otra cuestión, al lenguaje de Zen, libertad efectiva, es decir, posibilidad de ejercer realmente lo que la ley me está dando derecho a, o si vamos más atrás, a Saya Berlin, libertad positiva versus libertad negativa, es decir, libertad positiva es la que está en la ley y la puedo ejercer, libertad negativa es la que está en la ley pero no puedo ejercer el derecho, ¿no? Es eso. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo vamos a lograr incrementar las opciones de movilidad social de la población? Pues asegurando igualdad de oportunidades. ¿Igualdad de oportunidades en qué sentido? Y Gonzalo hace rato hablaba de las condiciones de competencia, igualar las condiciones, hablabas de competencia. ¿Cómo igualamos las condiciones de competencia? ¿Cómo estamos en condiciones de poder competir con un puesto de trabajo, con otra persona, sin que nuestra condición de origen, tanto en cuestión socioeconómica como en características físicas, sea determinante del logro? ¿Sí? Entonces, ¿cómo aseguramos que las recompensas dependan del talento y el esfuerzo y no de la posición socioeconómica de origen o del fenotipo? La que sigue, por favor. Entonces, si hay igualdad de oportunidades, esperaríamos que se realice la movilidad social, es decir, que las tasas de movilidad sean más altas. Y cuando hablamos de movilidad social, pues tenemos que definir a qué tipo de movilidad nos estamos refiriendo. Las que de manera más común se utilizan son dos: una la que llamamos movilidad absoluta y otra que nos referimos a ella como movilidad relativa. Y tenemos que definir el horizonte al que nos estamos refiriendo. Estamos hablando en términos intrageneracionales, es decir, a lo largo de nuestro ciclo de vida, o intergeneracionales con relación a nuestros padres, con relación a otras generaciones. Entonces, si hablamos de movilidad relativa, hablamos de cambios en posición, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con la fluidez dentro de la estructura socioeconómica. Si yo provengo de un estrato inferior, ¿qué posibilidades tengo de salir de ese estrato inferior? Si yo provengo del estrato superior, ¿qué probabilidad o qué posibilidades reales existen de que yo me caiga de ahí? ¿Sí? La absoluta se refiere a niveles, es como la marea, ¿no? Es decir, sube la marea, baja la marea. Toda la distribución socioeconómica la movemos hacia la derecha, la movemos hacia la izquierda o se queda igual. ¿Sí? Entonces son los dos conceptos que podemos manejar. Y el de movilidad absoluta, al igual que el de relativa, al igual que el de relativa se puede hacer en términos intergeneracionales, pero también el de movilidad absoluta es importante hacer análisis intrageneracional.
Y si estamos hablando de pobreza, es muy importante, porque una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quiénes son los pobres? Es decir, no solo cuántos hay, ¿quiénes son? Que eso es lo que te da, es la ventaja de la nuestra movilidad, elimina el anonimato. ¿Quiénes son? ¿Quién sale de esa pobreza y quién entra? De los que salen, y me voy a olvidar de los que entran, nada más, de los que salen, ¿cuántos regresan? De los que no regresan, ¿hasta dónde llegan? ¿Cuál es su alcance? ¿Ok? Ese tipo de preguntas son muy importantes para los análisis de movilidad social. La que sigue, por favor. Y esto ya se los mencioné rápidamente, ¿no? ¿Qué está detrás? Este enfoque de capacidades de Zen, o si pensamos más atrás en John Rawls y los principios de justicia, el velo de la ignorancia, o si ya hablamos de la aplicación de análisis de medición de desigualdad, tenemos que ir, una referencia obligada es Roemer, cuando habla define medidas donde lo que busca es que lo que se analiza si los logros dependen o no de las circunstancias de origen. La que sigue, por favor. Y cuando hablamos de movilidad social siempre planteamos la justificación de por qué debemos promover la movilidad social. Y nosotros en el 6 siempre hablamos de 3 razones: la normativa, la deficiencia y la de cohesión social. La normativa tiene que ver simplemente con una cuestión de meritocracia, es decir, que nos toque lo que nos merecemos, ¿no? Eficiencia, si hay muchas barreras a la movilidad. Es decir, lo primero que tenemos que pensar es cómo está distribuido el talento en nuestra sociedad, en cualquier sociedad. Pues está distribuido de manera aleatoria, es decir, hay unos que somos con talento promedio, otros que somos con más que talento promedio, otros que somos con menos que talento promedio. Y eso se reparte aleatoriamente, no es por donde yo nací, ¿sí? Pero la pregunta es, vamos a suponer que nacemos con más que talento promedio en la parte baja de la distribución, pero hay barreras a la movilidad que no permiten que crucemos la línea, o las líneas, ¿sí? Que no desarrollemos al máximo nuestro potencial, por razones distintas. ¿Qué está sucediendo? Estamos generando ineficiencia, estamos desperdiciando recursos, estamos limitando nuestras opciones de crecimiento económico. Y finalmente es la parte de cohesión social, sentido de pertenencia, inclusión, ese tipo de cosas. Si la sociedad no es móvil, si no hay esa percepción de opciones de movilidad, y si no solo percepción, sino que en los hechos no se logra, pues hay un resquebrajamiento de tejido social, ¿no? Y entonces ahí empezamos a pasar a otro tipo de problemas que no se han mencionado acá, pero que están totalmente relacionados, como por ejemplo comportamiento oportunista, búsquedas de rentas, etc., ¿no? Entonces, y sumen todo lo que ya mencionaron Paz y el doctor Vicente. La que sigue, por favor. Y entonces, para pensar en términos de movilidad y en términos de cohesión social, en la mañana estaba repasando el informe de desarrollo humano de 2010 para América Latina y el Caribe, que es sobre la persistencia intergeneracional de la desigualdad, que coordinó Luis Felipe López Calva con Isidro Zuluaga, Luis Felipe Poblano, como yo, e Isidro, un colega nuestro del Ibero Santa Fe. Y ellos hablan de esta parte, de esta diferencia entre las sociedades conectadas y las sociedades desconectadas, ¿no? Y entonces lo que está detrás es todo este trabajo, y bueno, tengo que darle crédito también a Daniel Altamirano, que fue el que trabajó el working paper para esa sección. Entonces ellos lo que discuten es la formación de aspiraciones, ¿no? Cómo la gente forma sus aspiraciones. Entonces, siguiendo a Padura y a Trey y Cott, dicen, bueno, las aspiraciones se forman, están determinadas por el entorno social, es decir, no es que se formen únicamente dentro del hogar, sino que importa el entorno que nos rodea, ¿no? Y entonces aquí lo que mostramos, lo tomé tal cual del informe, en las X lo que tienen es el eje que mide alguna variable de logros ya alcanzados, si de dónde estamos partiendo, y las Y es el que queremos alcanzar, ¿no? El que se puede alcanzar. Y entonces aquí ven esta línea, y como ven esta continua, es suave, ¿no? Es decir, siempre en nuestra periferia tenemos a alguien cerca, ¿no? Entonces esta percepción de poder alcanzar se da, y esa percepción de poder ser rebasado se da. Es como el juego de las sillas. Si las sillas están muy pegadas, madre de familia, ¿quién es su hijo? Entonces el hijo va a poder, vamos a suponer que esta es la parte más alta de la distribución, el hijo se puede caer,
pues mientras más lejos esté la silla que sigue, va a ser más difícil. Mientras más cerca, se va a dar mayor fluidez, ¿sí? Es lo mismo, está conectadito, ¿sí? Pero si pasamos a la siguiente, aquí está quebrada la curva, ¿sí? Es decir, para pasar al siguiente nivel, tenemos que hacer un mayor esfuerzo. No hay nadie en nuestra periferia, ¿sí? Tenemos que dar un gran salto, son loterías, ¿cierto? Entonces, yo siempre que veo esta gráfica me acuerdo de Santa Fe, sobre todo si pensamos en términos de cohesión social, porque tienes la barranca, ¿sí? Se están viendo, ¿verdad? Pero la barranca no tiene escaleras. Es una sociedad desconectada. ¿Y eso qué genera en la gente? ¿Sentido de pertenencia? Pues no. ¿Sentido de inclusión? Pues tampoco, ¿no? ¿Necesidad de ganar una lotería? Sí. ¿Comportamiento oportunista? Obviamente. ¿Búsqueda de rentas? También. ¿Por qué? Porque tú sabes que no hay crecimiento. Entonces, ¿qué repartes? ¿Ganancias o rentas? Entonces hay que extraer, ¿no? Entonces, esa es una relación importante. La que sigue, por favor. Y cuando hablaba del juego de las sillas, es importante cómo está la distribución. Es decir, cuál es la base, cuál es la parte baja de nuestra distribución. Y esto es para caricaturizarlo. Entonces vamos, miren, ese de México la verdad es que está muy amable porque tiene paredes. Esa es la parte baja de la distribución en México. Pero tiene pared y tiene cemento. Esta es la parte baja en Suecia. Entonces, ¿qué tan lejos están estos suecos de los estratos medios suecos? ¿Qué tan lejos están esos mexicanos de los estratos medios altos mexicanos o el mundo en el que nosotros vivimos? Muy lejos, ¿no? Entonces, la desigualdad, como nos lo dice la literatura, está correlacionada con la movilidad en ese sentido. A mayor desigualdad, menor movilidad. Y no nos vamos a meter a cuestiones de causalidad, pero la correlación existe. La que sigue, por favor. Esta fue la que presentó, y se lo agradezco al doctor por presentarla hace rato. Aquí yo lo que hice fue desmontarla y nada más dejar la persistencia en el quintil inferior. Es decir, ese 48% en México es 48 de cada 100 mexicanos que nacieron en el estrato más bajo, en el quintil más bajo, y que se quedaron ahí, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues salieron 52 de cada 100, más de la mitad, ¿no? Bueno, pero eso es mucho, poco o promedio. Pues por ejemplo, si lo comparamos con Chile, que tiene una tasa de desigualdad casi igual que la mexicana, pues resulta que tiene tasas de movilidad más altas. Es decir, por eso siempre cuando hablamos de la correlación no tenemos una receta exacta del tamaño de la correlación entre movilidad y desigualdad. Pero, incluso en Chile, que tiene una desigualdad en realización igual que la mexicana, la desigualdad en oportunidades, por lo que estamos viendo acá, no es igual. Es decir, la desigualdad en oportunidades en Chile es menor. Y si nos vamos a estados de bienestar, pues casi que los doblamos en la persistencia. Sí, entonces, en ese sentido, en la persistencia desde el estrato inferior, en términos de movilidad, la inmovilidad en México es muy alta. La que sigue, por favor. Esto es otra manera de entender la desigualdad, la polarización, y visto en términos de la movilidad. Esta es una serie en el informe de Desarrollo Humano 2002, promovido por Miguel Sekel, y que fue cuando conocí a Gonzalo, porque éramos vecinos de oficina en Cedesol, porque Cedesol nos prestaba las oficinas. Fue el primer informe de desarrollo humano que trabajé con Luis Felipe López Calva como coordinador, y junto con Gerardo Esquivel construimos una serie de desarrollo humano 1950-2000. Entonces construimos índices por década para los estados de la República. Y entonces me acordé de eso y dije, bueno, vamos a tomar a los 32 estados, vamos a dividirlos por cuartiles y vamos a ver el punto inicial 1950 y el punto final 2000, ¿no? Y vamos a ver cómo se movieron en términos de... ¿Por qué cuartiles? Porque es un múltiplo perfecto, ¿no? 32 entre 8 nos da 4 grupos. Entonces, sí tenemos movilidad ascendente. Si se fijan, ese 5 son 5 de los 8 que arrancaron abajo, se quedaron ahí, es decir, el 60%. Y uno logró pasar al tercer estrato, al estrato de desarrollo alto. Ese es Querétaro, ¿sí?
Ahora, si nos vamos a la parte alta de la distribución, los 8 estados que arrancaron en 1950 en la parte alta de la distribución, 50 años después siguen siendo los mismos. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a otro tipo de análisis, con otro tipo de metodologías, cuando analizamos convergencia, a partir de los 80 se quiebra y se da un proceso de divergencia. Coincide con esto, ¿no? Tenemos problemas de polarización a nivel regional y tenemos problemas de desigualdad entre hogares, ¿no? Y eso se está viendo reflejado en términos de movilidad social y a su vez, al menos desde nuestra perspectiva, tiene efectos directos sobre la cohesión social. ¿La que sigue? Y esta es la que había mostrado Gonzalo hace rato, nada más que la mostró por percentiles. Esta es para pensar en términos de movilidad absoluta. Pero nosotros lo que hacemos es decir, bueno, ¿cuál es la movilidad absoluta? En ingreso del hogar, pero por quintiles, ¿no? Y como decía Gonzalo, pues está planito, ¿no? Del 92 al 2010 está planito. Aquí sí metimos el de 2012. Y a mí lo que me gusta de esta gráfica es más bien que podamos ver la separación. Es decir, si ustedes toman el cuarto quintil, la distancia con relación al quinto quintil, a pesar de que el quinto quintil se nos está cayendo, ¿no? Y si ven todos los puntos iniciales versus los puntos finales, todos están por debajo. Pero digamos, están en el steady state y están igual, ¿no? Entonces, aquí el problema que estamos observando es, aquí no podemos eliminar el anonimato, es decir, no sabemos si hubo intercambio de posiciones o no, pero yo ya les mostré que el intercambio de posiciones es bajo en términos intergeneracionales. Pero lo que sí podemos observar es que los de abajo están muy pegaditos, y eso también nos empieza a explicar por qué cuando nosotros vamos a hacer análisis de movilidad relativa, sí observamos intercambios de posiciones entre esos estratos medios, porque no están tan lejos, pero los brincos son mucho más difíciles. ¿Okay? Entonces ahí lo que tenemos son, pues no sé si 3, pero al menos 2 Méxicos, y que seguro que hay mucho más México. Si tú empiezas a desagregar, te vas a decir eso, como hizo Gonzalo, que fue a percentiles, y entonces te empiezas a encontrar mucho más Méxicos. Y el problema no es nada más que estamos diferenciados, sino la falta de movilidad se está dando en un contexto de alta desigualdad, donde el crecimiento ha sido nulo. Entonces, otra vez regresamos a lo que comentaba al principio, ¿qué estamos repartiendo? ¿O qué vamos a redistribuir, si es que vamos a redistribuir? ¿Ganancias o rentas? Bueno, muchas gracias. Quizás nuestro drama más grande no sea el hecho de comprobar una extraordinaria diferencia, sino que la próxima sociedad posiblemente sea el regreso a la edad de piedra. Una o dos preguntas, porque tenemos muy poco tiempo. Señorita. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta para el doctor Vincenti. Quisiera su reflexión sobre cómo podemos promover o fomentar la cohesión social, ¿no? Repensar el pacto social a través de la política social, si la política está tan fragmentada, ¿no? Tenemos la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, cada uno de sus programas, cada uno se dedica a, yo de vivienda, yo no me encargo, nadie se siente responsable de fomentar la cohesión social. ¿Cómo se puede organizar el diseño institucional para fomentarlo? Es un desafío la recomendación de Gonzalo, pero yo diría que si empezamos justamente, ¿no? Primero a preguntarnos esto, segundo a introducir este nuevo paradigma, empezar a considerar el territorio como la base donde podemos evitar la fragmentación de los programas sociales, porque, digamos, damos una respuesta a partir de la demanda. Y hay instrumentos para dignificar el territorio, para valorizar el territorio. Tiene que ver con los pactos territoriales, por ejemplo, la alianza público-privada, los municipios, digamos, las autoridades, las instituciones, para organizar esta demanda, para que no haya una actitud de dependencia, yo bajo recursos, sino yo propongo nueva forma de hacer las cosas y los programas inciden positivamente a crear este círculo virtuoso.
empezando por la dignidad del empleo e ingreso, yo diría, porque si yo tengo empleo e ingreso, puedo empezar a... porque si me vamos, como decía Gonzalo, por indicadores, por ejemplo, el índice de marginalidad, dice que con que hayas piso de cemento, este municipio ya se graduó y resulta hasta que también va a ser castigado porque primero que esto no resuelve gran qué, pero la próxima ni siquiera va a recibir plata para esto. Entonces, ahora, ojalá que en esta política social de nuevas concepciones se haga este esfuerzo, pero el tema de fondo es detrás de problemas o gestión de riesgo. Yo pienso que valdría la pena profundizar a estos temas. Buenos días. Para el maestro Roberto Vélez es mi pregunta. Si nos decía hace un momento que a mayor desigualdad hay una menor movilidad en México en este caso, sabemos que bueno, tendría que ser parte del gobierno tratar de empezar a crear que haya movilidad en México. Si bien es cierto que hay muchas personas en nuestro país que pues de donde nacieron ahí se quedan, mi pregunta es, ¿cuál sería, o usted de acuerdo a su investigación, o qué propondría a las asociaciones civiles o a las sociedades civiles para que nosotros como ciudadanos podamos como que, pues tratar de dar esa oportunidad a esas personas que buscan pues mejorar de las preguntas que planteaba, ¿no? Si van a salir y hasta dónde van a llegar y si quizá pueden regresar, pero pues para también crear cosas padres para las personas que están en donde estaban antes. Gracias. Sí, gracias. Bueno, ahí obviamente hay un tema de agencia, de hecho lo comentaba el doctor Vicente y también creo que hablaste de algo sobre agencia. Es decir, no es nada más la parte gubernamental, es decir, si tú puedes poner las oportunidades ahí, pero alguien las tiene que tomar, ¿no? Entonces, digamos, hay motor familiar, ¿no? La pregunta es cómo logras que se encuentren, que se crucen en el camino, ¿no? Entonces, ese es un reto. Ahora, ¿por qué no se encuentran? Y ahí me gustaría regresar al caso de género y sobre sobre igualdad sustantiva o libertad efectiva. Hicimos un ejercicio econométrico con Raimundo Campos, que es sobre formación de preferencias y modelos de rol en el hogar. Y entonces lo que tenemos en la encuesta con la que hicimos estas mediciones de movilidad social intergeneracional, la EMOVI, o encuesta de movilidad social en México, la 2011, ahí la ventaja que tenemos representativa para hombres y para mujeres, y la ventaja de la encuesta es que tienes información retrospectiva, es decir, le preguntas a la gente por cómo era su hogar, pero también en esa encuesta les preguntamos por cómo es su hogar con relación a sus hijos. Entonces, la primera correlación que encontrábamos es que la condición de educación de los padres de las mujeres estaba correlacionado de manera positiva con la participación laboral de las mismas, es decir, a menor educación de los padres, mayor participación laboral de las mujeres. Entonces decimos, bueno, ¿y esto por qué? Entonces nos fuimos a la literatura de Raquel Fernández y sus colegas, y dijimos, vamos a ver si el hecho de que la suegra trabaje incrementa la probabilidad de que la mujer trabaje. Y encontramos que sí, ¿no? Es decir, te casas con tu madre. Más o menos. Y la segunda es, una vez que sabemos eso, ese es el modelo de rol, ¿verdad? Y la siguiente cosa que hacemos es decir, bueno, ¿qué sabemos sobre los hijos? Sabemos cómo se asignan los recursos en el hogar. Entonces tenemos dos preguntas. Una es, si no tienes dinero suficiente para mandar a tus hijos a la escuela, ¿a quién mandas? ¿Al niño, a la niña o a los dos? Y la segunda es, si tienes que pedirle a tus hijos que hagan trabajo doméstico, ¿a quién se lo pides? ¿A la niña, al niño o a los dos? Y en nuestro análisis econométrico lo que encontramos es que la condición de participación laboral de la abuela determina la igualdad o desigualdad en la asignación de recursos para los nietos, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo no estoy diciendo que las mujeres tengan que trabajar. Lo que tú tienes que asegurar es que la unidad familiar tenga la libertad efectiva para decidirlo, ¿sí? Pero si tú haces eso, entonces vas a poder romper con el modelo de rol tradicional. Entonces, ¿cómo le haces para romper con el modelo de rol tradicional? Si tú logras romper con el modelo de rol tradicional, tú esperarías que entonces la formación de preferencias en prospectiva cambie. Y eso entonces en el futuro va a ampliar o va a mejorar la igualdad sustantiva.
¿Cómo puedes romper desde acción pública, pero también desde acción social? Nosotros, ¿qué hacemos? Desde el CEN tenemos una exposición interactiva, donde lo único que le decimos a los jóvenes, el objetivo final de la exposición es: tú olvídate de todo lo demás, tu tarea es completar el ciclo educativo. Nosotros sabemos que hay mucha desigualdad en el sistema educativo, pero eso lo somos nosotros. Tú a los jóvenes no tienes por qué matarlos con eso. Entonces tú completas el ciclo educativo, porque nosotros sabemos que tu piso mínimo de bienestar va a quedar, al menos en probabilidades, más arriba. ¿Sí? Esa es la primera. Y la otra que estamos haciendo en términos de acción social, es decir, desde fuera de la esfera gubernamental, es: tenemos relación con organizaciones de la sociedad civil, tanto de segundo como más de segundo piso, y la idea ahí es alinear. Es decir, cuando Paz hablaba de acción afirmativa y de que la acción afirmativa no debe ser para siempre, a lo que se refiere Paz es a ventanillas de salida, ¿no? Entonces tú, al alinear la acción social, es decir, todos estos esfuerzos privados que están llevando a cabo para mejorar condiciones de parentalidad, esos niños, cuando los gradúas en términos de condiciones de parentalidad, ¿en dónde caen? En el sistema de educación formal. ¿Cuál? ¿Ahí los vamos a perder o qué? Entonces, ¿quién los recibe? Y después, ¿cómo los mandas a la universidad? ¿Qué acción social los va a capturar? Y de ahí, ¿cómo los insertas al mercado laboral? Y del mercado laboral, ¿cómo los insertas al sistema de protección social, incluida seguridad social? Protección social cubre todo el ciclo de vida, ¿no? Pero en la parte de pensión, por ejemplo, ¿cómo los llevas? Entonces, el tema de movilidad social, no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente lo que sí nos permite de manera muy fácil es entender que el problema no es de un momento en el tiempo, en una edad particular, sino que es una cuestión que va a lo largo del ciclo de vida y que se va replicando o reescribiendo intergeneracionalmente. Entonces es muy importante la parte gubernamental, también muy importante la parte de agencia, y sí hay acciones desde la iniciativa privada para irlo logrando, que luego pueden funcionar como ejemplo de buenas prácticas para acción gubernamental. Agradecemos la presencia de nuestros ponentes, de ustedes, y quizás como solamente una conclusión, si tengo yo que recorrer el camino del infierno, prefiero hacerlo con las buenas intenciones, con el camino pavimentado con las buenas intenciones. Muchas gracias. Vamos a...